¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Para quien no me conozca y sea nuevo, mi nombre es Álvaro, soy preparador físico y fisioterapeuta. Y en este canal lo que hablamos es de deportes de contacto, de preparación física y todo lo relacionado en estos deportes de contacto. Y hoy vengo a hablaros de un tema que me toca de cerca porque me dedico a ello, pero quería hablar. Ya he hablado alguna vez en Instagram y simplemente es de la importancia de la preparación física en estos deportes de contacto. Ya que sí que es verdad que en Estados Unidos, y sobre todo a medida que los deportes se van profesionalizando, poco a poco van entendiendo la importancia de ello. En Estados Unidos, como siempre, van por delante de España, por ejemplo, y de otros países. Y bueno, ahí sí que es verdad que la mayoría de equipos profesionales, la mayoría de atletas profesionales, tienen preparadores físicos súper cualificados, basándose en la ciencia y en las últimas evidencias y todo, ¿vale? Entonces ahí perfecto, pero sí que es verdad que en España, en países como España, y bueno, sí, España, que es lo que conozco de primera mano, pues no llegamos tanto a este nivel. Digamos que no veo que se le dé esa importancia a la preparación física. Incluso muchos atletas no saben ni que hay una preparación física extra, aparte del propio entrenamiento, del deporte. Incluso algunos entrenadores del deporte son reacios, están en contra de este tipo de preparación física, y es algo que vengo a tratar hoy con este vídeo, en el que vamos a hablar de eso, ¿vale? Entonces, este vídeo va a tratar sobre la preparación física específicamente en las MMA, ¿vale? Voy a hablar sobre un estudio que se hizo en el 2018. Y en este estudio se cogieron 17 atletas profesionales de MMA de Estados Unidos a un gran nivel. Desconozco si era alguno de la UFC o no, ¿vale? Pero según el estudio son atletas de gran nivel y profesionales, ¿vale? Estos 17 atletas fueron separados en dos grupos. En el primer grupo, el grupo A, entrenaron con un programa de preparación física específico, basado en la evidencia científica y con profesionales del entrenamiento. Y en el grupo B, trabajaron con una preparación física, con un programa de entrenamiento tradicional, ¿vale? Vamos a definir luego qué sería este programa específico y este programa tradicional, pero antes, bueno, quiero comentar que se analizaron antes del estudio y después del estudio una serie de variables que son marcadores del rendimiento, perdón. Son actitudes básicas para, digamos, evaluar el rendimiento deportivo de un atleta, como son la composición corporal, que básicamente es pues, la masa muscular, la masa grasa, etcétera, etcétera, ¿vale? Porcentaje graso. La actitud aeróbica, la fuerza, la potencia, la velocidad, todos conocemos lo que son, ¿vale? Se valoraron esta serie de factores. Entonces vamos a pasar a definir qué hicieron en el grupo B. Vamos a empezar por el grupo B, que es el entrenamiento tradicional, y básicamente se basaba en circuitos metabólicos. Y esto es lo que solemos ver en la mayoría de gimnasios, por lo menos en España, los que yo conozco, cómo trabajan. Hay gente que trabaja bien, obviamente, y por fortuna, pero es verdad que la gran mayoría todavía siguen trabajando de manera un poco incorrecta en la preparación física, ¿vale? Entonces, este tipo de circuitos básicamente se basan en producir, pues para que lo tengáis en la cabeza, los que no sepan, es básicamente, yo qué sé, por ejemplo, una serie de flexiones, abdominales, que si unos saltos así a medio gas, que si no sé, ¿vale? Producir fatiga mediante un circuito, ¿vale? Y esto es lo que se busca. Normalmente siempre digo yo que cuando se hacen las cosas de manera incorrecta, se busca cansar al atleta, y es que eso no debería ser así, ¿vale? Ahora vamos a explicar por qué. Bueno, en el grupo específico, básicamente lo que se hizo fue entrenar de manera, como dice el propio nombre, específica al deporte, ¿vale? Trabajando las demandas específicas del deporte, individualizando con el atleta y pues basándose en la ciencia y en los entrenadores, en los preparadores físicos, digamos, pues más preparados, ¿vale? ¿Qué se vio en este estudio? Que el grupo B, el grupo de entrenamiento tradicional, el típico entrenamiento que se ve todos los días en muchos gimnasios de España, no obtuvo mejoras en ninguno o prácticamente ninguno de los marcadores de rendimiento, ¿vale? Mientras que el grupo A, el grupo específico, obtuvo mejora en todos los marcadores de rendimiento. Por tanto, vemos una diferencia muy bestia en ello y por tanto me gusta recalcar esa importancia de la preparación física correcta. ¿Por qué ocurrió que en el grupo B no hubo mejoras? Pues bien,
como hemos comentado antes, este tipo de circuitos, este tipo de entrenamiento, acumulan una gran fatiga en el atleta, ¿vale? Que no es beneficiosa para nada, porque además ese tipo de atletas ya tienen un gran volumen de trabajo detrás de su propio deporte. No puedes buscar fatigarles más todavía. Eso por un lado, ¿vale? Por otro lado, este tipo de entrenamientos no tienen especificidad ninguna, ¿vale? No trabajas una demanda. La gente que suele hacer este tipo de entrenamientos los hace porque es lo que se ha hecho toda la vida y no piensan en qué capacidad están trabajando, en qué están haciendo. Simplemente piensan, si me estoy cansando, es que seguro que estoy mejorando. Y es que eso no es así, todo lo contrario, ¿vale? Por tanto, esa poca especificidad hace que no mejore ninguna de este tipo de demandas, que son las específicas del deporte, ¿vale? Lo único que vas a mejorar con ese tipo de entrenamiento es ese propio entrenamiento. Es decir, si tú haces un circuito metabólico X, random, o sea, sin ningún sentido, no vas a mejorar en nada, y si mejoras será por suerte, salvo en ese propio circuito. Sí, cada vez que hagas ese circuito, pues lo harás más fácil, porque el cuerpo se adapta, ¿vale? Pero no vas a mejorar en las demandas, que es lo que buscamos. Y por último, hacer este tipo de trabajo en atletas entrenados, que ya tienen un cierto nivel fitness, ya tienen un cierto nivel físico, es absurdo, porque no supone ningún reto. Lo único que van a hacer, como ya he dicho, es fatigarles, pero no supone ningún reto para ninguna de esas demandas, ¿vale? Para una persona principiante que no haya hecho deporte en su vida, obviamente tú le metes este tipo de circuitos, sigue sin ser lo más idóneo, de hecho es de lo peor que puedes hacer, pero si lo metes pues va a mejorar en todo, porque al final si partes de cero, cualquier cosa que hagas te va a hacer mejorar, ¿vale? Es así de simple, ¿vale? Entonces, por este lado tenemos esto, por el otro, por el grupo A específico, tenemos que mejorar en todos los aspectos. ¿Y a qué se debe esto? Pues lo primero y más importante de todo es a la individualización, ¿vale? Se individualizó con cada atleta y con o sea, con el propio deporte, ¿vale? Y ahí esto lo unimos con la especificidad, ¿vale? Se trabajaron las demandas específicas del deporte, que es lo que buscamos. Y más en este tipo de deportes que son muy exigentes físicamente, es súper importante esto, ¿vale? Todo lo contrario que se suele ver en este tipo de trabajo, en el tradicional o en los gimnasios, como digo, ¿vale? Por otro lado, un requisito también fue que el trabajo es de alta intensidad, ¿vale? Y alta intensidad, entendamos, para el que no le quede claro qué es, no solo es cansarse, ¿vale? De hecho, no es cansarse, la alta intensidad. En el caso de la actitud aeróbica, una alta intensidad estaría relacionada, pues, por ejemplo, con un trabajo corto e intenso. Es decir, por ejemplo, para que nos entendamos, que no es eso solo, pero bueno, un HIIT sería un trabajo de alta intensidad, ¿vale? En cuanto a la fuerza, pues podríamos entender la alta intensidad como trabajos con un porcentaje del RM alto, ¿vale? Pues trabajos con cargas muy altas, intensos, etc. Bueno, para la potencia, no existe un trabajo de potencia sin alta intensidad. Potencia y velocidad, al final, si quieres mejorar en ello, necesitas una alta intensidad, necesitas aplicar la máxima intencionalidad y además sin fatiga, ¿vale? Es imprescindible. Y ahora vamos con ello. El último punto de este grupo, del grupo específico, es que trabajan con bajo volumen y baja fatiga. Y eso es súper importante y la gente no lo entiende. Y es muy importante, repito, ¿vale? Primero, un atleta de MMA, por ejemplo, que suelen tener, un atleta profesional que suelen tener una cantidad de entrenamientos semanales bestial, porque tienen que entrenar que si jiu-jitsu, que si el golpeo, que si el grappling, que si, ¿vale? O sea, tienen una cantidad brutal de entrenamientos. No puedes llegar a un preparador físico y meterle un volumen muy alto de trabajo o meterle un trabajo estilo culturista. Por eso yo me quejo muchas veces cuando veo deportistas de deporte de contacto entrenando como culturistas. Es que no puedo con ello, porque es que está fatal pensado eso, ¿vale? No puedes meterle más volumen, porque uno de dos, o se dopa, y ahí estamos ya hablando con otras reglas totalmente distintas, o va a romper por algún lado, o va a disminuir su rendimiento, o no va a mejorar simplemente, ¿vale? Entonces eso es importantísimo. Bajo volumen y baja fatiga. Dentro de ese bajo volumen hay que entrenar con baja fatiga. Primero, porque tanto la potencia como la velocidad no se puede mejorar con una fatiga alta, porque tú necesitas estar fresco en cada repetición para poder aplicar la máxima intencionalidad. En cuanto a la fuerza, a través de la mejora de la fuerza, a través de, digamos, no a través de la hipertrofia como tal, sino por vías neurales y demás, también requiere de baja fatiga, ¿vale? O sea, es necesario, lo mismo que he dicho antes, aplicar la máxima calidad a cada repetición.
La actitud aeróbica, eso ya es otra cosa, obviamente, pero también podemos diferenciar no vamos a entrar ahí porque es un poco más complejo, pero se puede trabajar con menos fatiga, con más resultados también, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que quería un poquito comentar. Vemos como entre el grupo A y el grupo B hay una diferencia bestial. Simplemente esto se resume en que el grupo A trabajó de forma correcta la preparación física bajo las directrices de la ciencia y de algunos preparadores, y el grupo B trabajó como se ha hecho toda la vida, sin pensar y sin ningún objetivo concreto, simplemente como se ha hecho toda la vida, pues seguimos haciendo así. Y esto es lo que yo es algo que me da rabia porque sé que podríamos tener mucho más nivel en España, que veo a peleadores incluso, no voy a dar nombres, pero incluso muy top, haciendo un entrenamiento, una preparación física nefasta, ¿vale? Entonces es algo a lo que quería arrojar un poquito de luz y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Ponedme en los comentarios qué opináis, si lo compartís con gente que no sepa esto, pues me ayudáis muchísimo y además les ayudáis a ellos también. Y nada, dejarme un like y todas esas cosas. Si queréis seguirme en otras redes, estoy en Instagram y en TikTok como Álvaro_Fisiotrainer. Y pues nada, que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.